que estén muy bien, muy buenas noches. En este OVA número 3 de la semana 3 del año quinto de la existencia de O del Abierto de la Academia. Estamos en vivo y a color. Felices de estar con ustedes, doctoras y doctores, en un evento más para ustedes esa noche. Un tema quirúrgico, un tema de justamente cómo mejorar las técnicas, cómo estar viendo desde varios ángulos, varias especialidades, cómo abordar la cirugía estética facial. En este caso, con nosotros el día de hoy, tenemos un invitado que por la primera vez está con nosotros y le agradezco, la verdad, muchísimo haber estado aceptando y levantado la mano al doctor David Domínguez Medina. Doctor Medina, Domínguez Medina es, como lo saben, un especialista en cirugía oral y maxilofacial. Se formó en España, en Madrid. Es médico cirujano de la UADY y cuenta con un fellowship en cirugía plástica facial y medicina estética avalada por la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial. Y es el día de hoy un tema de justamente técnicas avanzadas en blefaroplastía inferior con toda la preservación del volumen. Estamos muy felices de recibirte por primera vez con nosotros. Saludos, doctoras y doctores. Bienvenidos. Qué gusto tenerte. Adelante, doctor David. Antemano a todo el equipo de Odelada Virtual Academy por la oportunidad y por el espacio. Entonces voy a empezar compartiendo el tema de la pantalla. Entonces, ¿se ve correctamente, no? ¿O hago más pequeñita Está perfecto, Doc. Ok, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy pues les quiero hablar de este tema interesante sobre pues los nuevos paradigmas en la cirugía de la blefaroplastia inferior. Em, en principio, pues prácticamente los últimos 20 años, ¿no? Pues prácticamente la cirugía de los párpados inferiores, de la blefaroplastia inferior, ha estado muy centrada principalmente en el resolver el aspecto visual de las bolsas, ¿no? Principalmente guiada a corregir las bolsas de grasa presentes que se ven y el exceso de piel. Sin embargo, estamos poco acostumbrados y estamos, con eso también me refiero a mí mismo, en un principio, a realizar de manera reglada procedimientos que nos den soporte del párpado, ¿no? Como comentamos, la cirugía prácticamente ha estado durante mucho tiempo muy enfocada a reducir una cirugía, hacer una cirugía reductora de las bolsas de grasa y dar poco soporte o prácticamente hacer ningún procedimiento reglado que dé soporte al párpado, ¿no? Ok, y luego pues este paradigma está cambiando. Sí, doctor. Entonces, como estaba comentando, pues prácticamente el paradigma ha estado cambiando en los últimos años, sobre todo por figuras como Giacono, como Nabil Fakih, como Guy Masri, que pues han estado introduciendo estas técnicas de preservación de la grasa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo esto? Prácticamente vemos la primera, en la que tenemos una paciente que pues presenta bolsas de grasa, presenta ojeras, ¿no? Y en el que se le hizo inicialmente una cirugía reductora de las bolsitas de grasa del párpado, ¿no? En la figura de al lado tenemos esta misma paciente al cabo de 7 años de realizado esta cirugía, en la que prácticamente pues vemos un empeoramiento, una profundización de estas ojeras, ¿no? Y en el aspecto de un poco más cadavérico el ojo, ¿no? Entonces,
Hemos estado viendo con el paso, con el paso del tiempo que desde realizar solamente cirugías reductoras de grasa, que con el tiempo esos pacientes van necesitando aumento de grasa, ¿no? Para mejorar el aspecto estético, ¿no? Por ejemplo, esta misma paciente que ya hemos mostrado, finalmente necesita un aumento de volumen con grasa, ¿no? Como lo vemos en su imagen de antes y después, en la que para corregir esa devolumización que se hizo con la cirugía reductora de grasa, pues se tiene que volver a aumentar ese volumen para tener un mejor resultado estético. Prácticamente esta cirugía preservadora de volumen prácticamente nos va a resolver a un paciente que tenga esas características, el aspecto del mid-face o de la mejilla devolumizada, ojeras profundas, ¿no? Y que con el tiempo, pues las mismas bolsitas de grasa, al perder el volumen de la mejilla, pues se caen y protruyen hacia afuera, aunque no es una verdadera hernia, no es una grasa herniada, sino que está pseudo protruida hacia afuera. Prácticamente tenemos dos tipos de pacientes que podemos encontrar, ¿no? El paciente que evidentemente tiene grasa que podemos utilizar y que podemos preservar para rellenar las zonas en las que ha perdido volumen, y pacientes que no tienen, ¿no? Que de inicio no tienen estas características. Entonces, en las primeras es el candidato ideal para hacer preservación de volumen, alguien que tenga grasa presente que podamos utilizar. Y aquellos que no tengan, pues se va a optar a grandes rasgos por hacer un fat grafting o aumento de grasa con lipofilling. Muy importante la exploración, ¿no? Prácticamente tenemos que hacer, es muy importante hacer una exploración de lo que es clínicamente el párpado, cómo se encuentra. Las, de todos estos, esta lista, ¿no? Los aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta son principalmente los que nos aportan información sobre el grado de laxitud del párpado, como son el snap test, el distracción anterior y el de restricción vertical, que nos van a hablar sobre el grado de laxitud del párpado. También tenemos si el párpado tiene algún grado de pues mostrar el scleral show, que es la exposición escleral, también el análisis del vector, que prácticamente en las personas nos tenemos que fijar bien que tenga buen soporte de la mejilla, ¿ok? O sea, es decir, un vector positivo. eh, y sobre todo, pues estos tres, como ya comentamos, el snap test, el test de distracción anterior, el test de restricción vertical, que estén bien, ¿no? En los que se note que el párpado se encuentra con buena integridad eh, de movimiento, ¿no? Es decir, que el snap test principalmente nos informa cuando nosotros apretamos el párpado hacia abajo, que regrese rápidamente. El test de distracción lo jalamos hacia afuera y se debe de jalar menos de 6 milímetros. El de restricción vertical lo tiramos hacia arriba y nos debe de tener buen rango de movimiento. Entonces a eso me refiero con este checklist. En cuanto a la anatomía quirúrgica, pues prácticamente lo más importante de este aspecto es que tenemos las bolsitas de grasa, que son estas que tenemos en el compartimiento retroseptal, ¿no? Que son las que cuando están presentes hay que preservar, ¿no? Esas están protegidas por el septum orbitario. Una estructura muy importante que a veces no la tenemos en cuenta es el ligamento de retención orbitario o orbital retaining ligament, que también nos va a servir como referencia para realizar una cirugía de preservación,
como en este caso, y también el panículo de grasa suborbicular, que también se llama SUF, que es muy importante también, que tiene que ser tenido en cuenta cuando hacemos ese tipo de cirugías. Los compartimentos de grasa son 3, ¿no? Ahora los vamos a comentar más adelante pues en detalle, ¿no? Y prácticamente son el medial, el central y el lateral, ¿no? Pero los vamos a comentar un poco más adelante. La primera técnica que voy a comentar, que vamos a estudiar, sería la técnica preservadora de volumen con el abordaje transcutáneo. Prácticamente es una técnica que está descrita por Giacono, en la que vamos a corregir prácticamente lo que vemos en la imagen, ¿no? Mm, la mejilla devolumizada, ojera profunda y em, bolsa de grasa del párpado presente con exceso de piel. Prácticamente esos son los pasos que tenemos que seguir siempre, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los vamos a enumerar rápidamente y luego los vamos a describir a detalle. Primeramente, el abordaje transcutáneo, ¿no? Subciliar, por debajo de las pestañas con preservación del músculo orbicular. Vamos a tener que liberar el, 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 el ligamento de retención orbitario en el espacio perizigomático, liberar las bolsas de grasa. ¿Cómo realizamos? ¿Cómo se va a realizar esta preservación de volumen? A través de una transposición. Las bolsas de grasa que están protruidas las vamos a bajar hacia el espacio que está aquí debajo. Las vamos a utilizar para rellenar la ojera y rellenar esta transición entre el párpado y la mejilla, ¿no? Y sí o sí, esas técnicas los que tienen de bueno es que incorporan estos procedimientos de manera rutinaria, esos procedimientos adjuntos que nos van a dar el soporte del párpado, como son la fijación del canto lateral, la suspensión muscular, ¿ok? De tal manera que eso nos va a permitir hacer una resección cutánea, pues de manera segura. En la técnica de Giacono, lo primero es pues el abordaje transcutáneo. Tenemos que medir, ¿no? En los 15 milímetros de preservación del músculo orbicular preseptal. Una vez hecho esto, que prácticamente es este segmento de músculo que hemos preservado, nos vamos a meter y hacer una disección submuscular. Llegamos al ligamento de retención orbitario, al ORL, que tenemos que liberar, porque prácticamente es este espacio de acá, el que está sobre el reborde orbitario inferior, sobre el cual voy a hacer esta transposición de mis bolsitas de grasa. Entonces hay que liberarlo. Una cosa importante que tenemos que hacer es, en esa técnica, no llegar hasta el hueso, ¿ok? Sino que tengo que mantener la fascia, el espacio presigomático, encima de este nivel, porque es lo que me va a permitir hacer esta fijación. No la voy a hacer al hueso, sino al espacio que está justo delante, a la fascia. Una vez hecho esto, pues las bolsas de grasa, como ya comentamos, se encuentran protegidas por el septum orbitario y las voy a liberar, ¿no? Las voy a liberar, las voy a sacar de allá, incluso las voy a separar entre sí, ¿no? Lo que es el compartimiento medial, el central y el lateral. Y las vamos a fijar con sutura aquí en el reborde, debajo del reborde orbitario inferior. Entonces, a grandes rasgos, pues la transposición va a consistir en llevar esta grasita liberada, como vemos en el dibujo, y la vamos a suturar aquí abajo sobre el reborde orbitario inferior, ¿ok? En el espacio presigomático. Solamente la bolsa de grasa lateral es la única que vamos a reducir. Las otras dos, la medial y la lateral y la central, son las que nos va a servir para
rellenar la ojera y la transición entre el párpado y la mejilla, y la lateral es la que vamos a reducir. Esta técnica transcutánea, pues esta es en la que vamos a realizar sí o sí procedimientos adjuntos que nos van a brindar soporte del párpado. Como hemos abierto piel, hemos entrado al músculo, hemos hecho una disección debajo del músculo, entonces estas estructuras que yo ya he cortado, las tengo que suspender, hay que volverlas a suspender para que el párpado vuelva a tener buen soporte, ¿no? La cantopexia, que consiste pues en fijar lo que es el tarso más lateral, a lo que es el reborde orbitario lateral. Lo hacemos con una sutura muy finita de 6 ceros, no reabsorbible, y la suspensión muscular también, ¿no? Mientras más prácticamente estos procedimientos a veces no siempre se tienen que realizar solamente cuando tenemos complicaciones o cuando tenemos que resolver complicaciones, sino que rutinariamente hay que empezar a incluirlas en nuestro arsenal de cirugía para dar soporte y sobre todo para mejorar nuestros resultados. Una vez que ya que hacemos la cantopexia y la suspensión muscular, entonces eh, la, el párpado prácticamente ya no va a tener tensión para que se pueda cerrar, y con seguridad podemos hacer una resección cutánea de manera segura, sobre todo en el aspecto más lateral, que es donde más piel se va a resecar. En la parte medial no tanto, es un poquitito 1 o 2 milímetros, y prácticamente más de 5 milímetros, hasta 1 centímetro en el lateral. Y por último, el cierre cutáneo o cierre cutáneo con sutura simple, pero prácticamente que nos vamos a tenerlo con un vector superolateral, ¿no? de suspensión. Con esa técnica que estamos comentando, que es prácticamente el abordaje transcutáneo, transposición de la grasa, ¿ok? Y las suspensiones que acabamos de comentar, con esa técnica vamos a resolver prácticamente el 80% de nuestros casos, ¿no? De nuestros casos que es una técnica muy bonita, en la que siempre que tengamos, hay que tenerla en la cabeza cuando tengamos bolsas de grasa, exceso de piel, un poquito de mejilla demoluminizada, o sea, que tengamos en la mente ese tipo de paciente, el 80% se puede resolver con esta técnica y con un resultado pues bastante predecible también. Por ejemplo, aquí tenemos de esta misma técnica justamente pues casos de antes y después, ¿no? Que presentan esas características. Vemos cómo en estas imágenes la transición, sobre todo lo más espectacular es cuando haces esa transposición, que si bien técnicamente no es tan fácil, ¿no? Requiere de su curva de aprendizaje, ¿no? ¿No? Es minuciosa, es delicada, pero requiere su curva de aprendizaje, pero la transición nos queda muy bonita, ¿ok? Y en este caso, que en la parte de abajo, que es un caso más severo, en el que tenemos festuns, ¿no? Vemos que hay pliegues redundantes del párpado del orbicular, que están como colgando hacia abajo, pues vemos que se corrigen muy bien. Obviamente, no todos van a ser candidatos a hacer esa técnica, ¿no? Tenemos que ser muy estrictos a la hora de seleccionar qué paciente sí y qué paciente no. Si bien es verdad que el 80% lo vamos a poder resolver con esta técnica, ¿ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas que nos van a hacer cambiar de plan, ¿no? Entonces tenemos principalmente lo que comentamos en la primera diapositiva, ¿no? El checklist completo, ¿no?
Si podemos, si tenemos tiempo, si somos dedicados, hay que hacer un checklist completo, que no nos cuesta nada, ¿no? 15 minutos más, hacer unas buenas fotos, tocar, ¿no? Sentir un poco el tacto de qué datos nos está proporcionando, ¿no? Y luego, pues focalizar, ¿no? ¿Cuáles las contraindicaciones absolutas? La laxitud excesiva, principalmente, ¿no? Un snap test que nos tocamos el ojo y el párpado tarda en regresar, una distracción anterior muy holgada, un párpado que se sube con mucha facilidad o que se expone mucho a la esclera, un vector negativo que vemos que no tiene soporte de la mejilla, y debilidad orbicular, que cuando le pedimos al paciente que cierre los ojos con fuerza y nosotros los podemos abrir con facilidad, ¿no? Cualquiera de presentando una o más, ¿no? De estas características, pues prácticamente estaría contraindicado o tendríamos que pensar de manera importante en no hacer un abordaje transcutáneo como el que acabamos de comentar y que prácticamente con ese resolvemos el 80%. Pero bueno, si no hacemos un abordaje transcutáneo, ¿qué abordaje vamos a hacer, no? Hay que también, pues, tener en la mente ¿no? Que sería un abordaje, lo mismo, una blefaroplastia preservando volumen, pero con abordaje transconjuntival, como el que se hace para corregir las fracturas del suelo de la órbita, ¿no? Que puede ser preceptal o retroseptal. Prácticamente son casi los mismos pasos que tenemos que seguir para el transcutáneo con algunas modificaciones, con algunos truquitos. El abordaje transconjuntival. También hay que comentar que se requiere de es una curva de aprendizaje un poco más larga, la exposición no va a ser la misma que con el abordaje transcutáneo, es más pequeño, voy a luchar un poco más, pero pues es difícil, ¿no? No voy a estar cómodo, pero pues si tengo todas esas contraindicaciones, pues lo tengo que tener dentro de mi arsenal. Entonces voy a liberar lo que es las bolsitas de grasa del septum orbitario en el arcus marginalis. Y aquí lo que voy a hacer diferente es, en lugar de irme al espacio presigomático, el espacio presigomático que ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces me voy a ir acá, me voy a ir, aquí sí tengo que llegar al hueso, hacer una pequeña aberturita en el hueso para que yo me vaya superióstico y allá es donde me va a ayudar, donde me va a ayudar este bolsillito superióstico para meter estas bolsitas de grasa. Eso es lo diferente que voy a hacer. Prácticamente, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a ayudar de la sutura para hacer una sola, el compartimiento medial y central lo suturo entre sí y luego con esa sutura lo meto hacia adentro del bolsillo y lo fijo con sutura, ¿no? Las irregularidades que me puedan surgir de las bolsitas de grasa, las voy a regularizar con la bipolar y voy a cerrar la conjuntiva con un puntito. Aunque parezca que ni no hicimos abordaje transcutáneo o prácticamente que no hicimos ninguna incisión externa, también tengo que considerar hacer procedimientos adjuntos para el soporte del párpado, como son la cantopesia y la asociación muscular, ¿no? Para la suspensión muscular, ¿cómo lo voy a hacer? Pues prácticamente en lugar de hacer toda la incisión completa, como en el abordaje transcutáneo, hago solamente una pequeña aperturita lateral. Hacemos una aperturita, un botoncito en la parte superior del orbicular. No va a estar toda la línea como en el transcutáneo, sino solamente una pequeña muesquita para poder hacer a través de esa muesquita, la cantopexia primero y luego la suspensión muscular, que en este caso es una suspensión muscular modificada que se llama cincha orbicular u orbicularis hitch.
Y si por último, pues cerrar esta piel, ¿no? Incluso puedo, ¿cómo la voy a manejar la piel? Podemos hacer resecar un poquitito de piel con una pincita, el skin pinch, o bien si tengo láser, pues podemos hacer un resurfacing de la superficie de la piel para manejar el exceso. Ok, acá tenemos esa siempre desde la misma la técnica transconjuntival de la que habla Giacono en su artículo. Y por ejemplo, pues esta sería, así se vería, ¿no? Vemos que no hay incisión por fuera, pero pues las bolsas de grasa pues están siendo utilizadas para rellenarme la ojera y mejorar esa transición. También tenemos que tener en cuenta el caso totalmente contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que no tiene, como hablamos al principio, no hay grasa disponible para que podamos hacer una preservación de volumen, sino al contrario, el ojo está hundido, los surcos están profundos, no tengo grasa para transponer, pues va a ser el candidato ideal o la candidata para hacer un aumento de volumen con fat grafting, ¿no? Con injerto de grasa. Aquí, por ejemplo, en las zonas marcadas, como tenemos en la fotografía, ¿no? Corresponden pues a todas las zonas profundas en las que no hay grasa. ¿Ok? Aunque hagamos este aumento de grasa, pues también, y no hagamos ninguna transposición ni nada porque no hay, tendremos que manejar la piel, ¿no? De la misma forma como el abordaje transconjuntival, con un skin pinch o bien con resurfacing con láser y podemos hacer también una suspensión muscular con el auricularis hitch que acabamos de comentar. Es decir, vamos a combinar todas esas estrategias combinadas con el fat grafting para volumizar este ojo pues, que está hundido, ¿no? Que tiene el aspecto hundido. El fat grafting, a grandes rasgos, pues lo hacemos con microcánulas de infiltración, con ese sistema Tulip, que pues es muy bueno. Y bueno, conocemos el fat grafting, dos cosas nada más que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a volumizar, no? Si bien prácticamente la grasa en grandes rasgos las tenemos que poner de manera profunda, pero este compartimiento, el Deep Medial Fat Compartment, es el que tengo que ver volumizar, ¿no? Tengo que dar volumen y soporte en la mejilla para que cualquier grasita que yo ponga arriba de este nivel un poquito, pues se me quede en ese lugar y se me llenen esas transiciones que yo pretendo mejorar. Igualmente, pues por ejemplo acá en la imagen vemos que tiene pintado toda la zona de la ojera, la transición de aquí abajo, un poquito lateral, ¿no? Entonces prácticamente es allá donde tengo que ver, ¿no? Que la grasa no la puedo poner superficial, la tengo que poner debajo del SUF, ¿no? O en profundidad con el compartimiento de grasa suborbicular que les comenté al principio, el SUF, ¿no? E incluso cuando si ya estamos hablando de la ojera, ¿ok? Pues prácticamente al mismo nivel, como si yo tuviera que poner relleno de ácido hialurónico, ¿no? En este punto de acá, donde tengo la letra C, ¿no? En el que tengo que entrar un poquito en el adentro, hacia arriba del orbital retaining ligament para depositar grasita en este nivel y que se volumice esa ojera, pero prácticamente en el espacio debajo del SUF. Esta imagen, pues un poco la imagen que mostramos al final, ¿no? Perdón, al principio de esta paciente pues, que se le hizo una cirugía reductora de volumen de bolsas de grasa y que se tuvo que hacer la cirugía de aumento de grasa, de autologous fat grafting, para corregir ese ojo que le quedó hundido con los años, ¿no? Y por último, quiero comentar esta técnica
vendría siendo que fue descrita, ha sido descrita por el doctor Nabil Fakih, y que prácticamente con esa técnica vamos a ir un poco más, avanzando un poco más en el grado de severidad de lo que puede corregir. Con esa técnica vamos a corregir pues el exceso de la bolsita de grasa, el exceso de piel, ojera demulubizada, pero también este aspecto que es la laxitud del compartimento de grasa suborbicular, ¿ok? Cuando existen bolsas malares, ¿no? Un grado más severo, entonces puedo utilizar esa técnica. No es verdad que el 80%, como comentamos, de lo que ya se puede corregir con la técnica de Giacono, ¿no? Y sí, hay un poco más de severidad, ¿no? Que tiene bolsas de grasa malares, laxitud del el compartimiento suborbicular, ¿no? Caída, entonces me sirve bastante bien esta técnica, aunque también es verdad que es una técnica que requiere también más curado de aprendizaje, no es fácil, es tardada y tiene sus detalles técnicos importantes, ¿no? Esa prácticamente es una técnica muy parecida, es parecida en algunos aspectos a la técnica de Giacono que ya comentamos, aunque tiene sus peculiaridades. Se llama de técnica de tres vectores, three vector suspension, porque son tres en lugar de dos las suspensiones que vamos a manejar. La suspensión en el canto lateral, la suspensión muscular, pero principalmente lo más difícil, yo creo, para alguien que está aprendiendo a hacerla, es hacer la suspensión de la mejilla superior o la suspensión del SUF, del compartimiento suborbicular. Ese sería lo más difícil. Esta técnica, pues, también incorpora cómo se hace la preservación, igual que la de Giacono, con transposición de la misma forma. Y también otra cosa distintiva que tiene es que el exceso de piel lo vamos a quitar en forma de boomerang, ¿no? Que eso también es importante comentar. Ahorita lo vamos a ver. El compartimiento suborbicular que estamos comentando que esa técnica lleva esta suspensión de este compartimiento, principalmente en quienes van a estar indicados, pues en pacientes que tienen el mid-face, el tercio medio de la cara, esta grasa muy laxa, descendida, es en la que más se va a beneficiar de esta suspensión de este compartimento de grasa, que aquí, por ejemplo, vemos reflejado hacia afuera el músculo auricular y donde tenemos acá el, el, esta grasita que está pintada de azul, ese es el SUF, justo debajo del auricular, que por dentro es lo que tenemos que suspender. ¿A qué se refiere con el boomerang? El boomerang es la forma como vamos a quitar la piel. O sea, la piel, lo bueno que tiene esta técnica es que es muy precisa porque prácticamente, como vemos en el marcaje, la piel no la vamos a resecar de cualquier manera, sino con este diseño de boomerang que también nos va a permitir hacer una resección segura y sobre todo en la parte lateral. Esta parte roja es el límite del ligamento de retención orbitario y donde tenemos la tacha es la localización del SUF, ¿no? Del compartimento suborbicular, de la mejilla superior lateral, que es la que voy a suspender. Bueno, llegados a este punto, se puede ver, ¿verdad? Este video. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos, vamos a empezar. Lo voy a estar parando. Por ejemplo, acá tenemos un poco para repasar cómo lo hacemos. La incisión, ponemos un puntito de frost para proteger el ojo. El, el bolsillito subcutáneo, es decir, vamos a separar esta piel del músculo orbicular para poder
quitar es esta piel que voy a quitar al final, que voy a resecarla, pero al principio la tengo que separar del músculo orbicular. Una vez separada esta primera partecita de piel, medimos de manera precisa los 15 milímetros de auricular que voy a preservar y ahorita estamos entrando aquí donde tengo el cursor, en este segmento del músculo orbicular, porque es donde vamos a entrar y donde vamos a empezar a hacer la disección submuscular. Aquí prácticamente ya tenemos hecha la disección submuscular y empezamos a ver las que protruyen hacia afuera las bolsitas de grasa. Empezamos a liberar esto blanco que vemos acá, es el ligamento de retención orbitaria que lo vamos a empezar a retirar hacia afuera. Hay que liberarlo, ¿no? Ahorita estamos acá en esta parte rosada. Lo vamos a empezar a liberar hacia afuera. Vamos a ver. Muy bien, aquí prácticamente vemos, si vemos aquí esta partecita, vemos, aquí están las grasitas. Este tejido blanco es el espacio presigomático. Como dijimos, al hacer el bolsillo en toda esta parte rosada, tenemos que asegurarnos de que no llegar al hueso, sino quedarnos en este nivel blanquito donde está la fascia, porque allá es donde vamos a hacer las fijaciones con sutura de las grasas, de la transposición. Hasta este nivel hay que llegar. Veamos estar completamente, hemos hecho un bolsillo importante en esta zona. Bien. Luego, aquí vamos a empezar, una vez ya hecho el bolsillo, vamos a empezar a liberar las grasas, ¿no? Las bolsitas de grasa. Este, las vamos a empezar a liberar entre sí. Por ejemplo, acá tenemos la liberación de la bolsa medial, del compartimiento central, que están separadas por el músculo oblicuo inferior, ¿no? Que es pues vamos a preservarlo, pero hay que separarlas entre sí. Y también aquí tenemos la bolsita de grasa del compartimiento central del lateral, que aquí tenemos el ligamento arcuato o la extensión arcuata, la expansión arcuata del ligamento de Lockwood, que es que esto sí lo tengo que liberar, que es esto de acá. Aquí en este esquemita vemos que lo tengo que liberar para que ya se nos liberen, la grasita que vamos a transponer. Aquí tenemos igual el ligamento, que es lo que acabamos de comentar, que está con la pinza, hay que liberarlo para que ya tengamos bien liberaditas las grasitas, aquí ya las medial y la central ya liberadas, ¿ok? Y aquí empezamos a ver la transposición. Eh, Vemos cómo estamos vamos a bajar, ¿no? Las bolsitas de grasa, como vemos aquí en el cursor, están aquí ubicadas, aquí arriba, y las vamos a bajar hacia la parte de abajo del rebordo orbitario, y las vamos a fijar al espacio presigomático con unas suturitas. Esto lleva su tiempo, que si se rompe la sutura, hay que volver a agarrarla. Eh, Esa es una parte minuciosa que tiene su tiempo de llevarla a cabo, ¿no? Aquí estamos en compartimiento central. Lo que acabamos de ver antes es el medial. Y este sería el central, el que estamos fijando en donde estamos viendo la transposición, ¿no? Al espacio presigomático. Ok. Prácticamente ya la tenemos terminada. Luego aquí vamos a adelantar un poquito porque
Creo que ya se me pasó el tiempo. Ok, aquí ya tenemos toda la grasita transpuesta. Vemos que, vamos a verlo otra vez, que eso es importante verlo. Ahí está. Ya está toda transpuesta y vemos que al presionarlo no, no protruye más grasita. Ya está toda bien ubicada. Acá en esta parte estamos viendo cómo se reduce un poquito el compartimiento lateral, se pinza con el mosquito, bipolarizamos y reducimos un poquito la bolsa de grasa lateral, que es la única. Aquí vemos, toda transpuesta. Si presionamos ya no nos sale más grasita, ya está toda transpuesta. Aquí abajo. Igual, aquí estamos viendo toda, ya que hemos solucionado irregularidades, está como una camita de grasa ahí debajo y al presionar ya no nos protege más grasita por ningún lado. Ok, ahorita. Y luego pues una parte importante después de hacer esto es empezar los anclajes, ¿no? Una vez hecha la transposición, una parte importante es hacer los tres puntos de anclaje de los tres vectores, es decir, el de la cantopexia, que vemos aquí con el punto B, el de la suspensión del SUF o de la mejilla y de la suspensión muscular. Es decir, primero hacemos los puntos de anclaje acá, prácticamente está uno al lado de otro, o sea, uno en el canto, otro en medio y otro un poquito más lateral, prácticamente al mismo nivel, solamente que uno en el canto y los otros dos más laterales, pero hay que cerciorarnos de que están bien agarrados, de que el anclaje está bien agarrado antes de hacer pues la maniobra propiamente, ¿no? Esto toma su tiempo también, toma su tiempo de dominarlo y de que quede bien fijo. Aquí vemos los tres vectores. ¿Por qué tres vectores? Porque es primer vector la cantopexia, segundo vector el de la suspensión de la mejilla y el tercer vector el de la suspensión muscular. Sí, y ya tenemos listos los anclajes. Una vez que tenemos listos los anclajes, entonces ya hay que hacer las maniobras, ¿no? Pero pues hacerlos primero te beneficia en el tiempo. Y el primero que vamos a hacer, el primero que se hace es la cantopexia, siempre vemos cómo pasa la sutura en la placa tarsal. Y como ya tenemos el punto de anclaje hecho, pues solamente es pues cerrar el punto, ¿no? Apretar el punto y ver que el párpado efectivamente pues esté bien sujeto, que, eh, eso es lo principal que vamos a ver. Luego de la cantopexia, yo creo que el aspecto más difícil, bastante difícil, yo creo, de dominar, pero que es lo más espectacular de esa técnica, sería la suspensión de la mejilla, ¿no? Aquí vemos, estamos pues viendo cuál sería el punto ideal para hacer esa suspensión y cómo sube la mejilla, ¿no? Es donde más se gasta tiempo, donde más si no queda bien o no me gusta o que está muy alta o sale una muesquita o pinzo piel, pues tengo que quitarlo. Puedo repetirla muchas veces hasta que sintamos que está bien fijado, que está en buena posición, que no está demasiado alto. Vemos aquí como
en el video, ¿no? Que ahorita que lo están cerrando, al presionar el dedo hacia abajo, ¿no? Para ver si quedó bien fija la mejilla, no te debe de bajar la mejilla. Esto cuando ya está bien hecho, si tú intentas la mejilla bajarla hacia abajo, ya no baja nada. Ese es un punto en el que sí, este, es importante que quede bien. Ahí vemos como con el dedo lo hizo hacia abajo y ya esa mejilla no baja. ¿Ok? Luego desde que ya aquí estamos, es esto mismo que estamos explicando, ¿no? Ese es el punto en el que tengo que elevar. ¿Ok? Esa sería la segunda fijación. Aunque son tres fijaciones, no van en el orden, no van una tras de otra, sino que primero es la cantopesia, como ya comentamos, luego esta, y ya esta es aquí está viendo en esta imagen la, la suspensión de la mejilla. Aquí, esta. Ese sería el punto para suspender la mejilla. Ok, ya la tenemos. Bueno, una vez hecho esto, entonces ya empieza la resección de la piel siguiendo la técnica de boomerang, que como ya vimos en el marcaje, pues es que hay que quitar el exceso de piel y aquí pues empezamos a prepararnos para hacer esta maniobra, como aquí vemos en el diagrama. Ok. Aquí tenemos prácticamente, empieza la resección de la piel. Ok. Y estamos pintando el nivel donde aquí estamos viendo la resección de la piel. Damos un punto como de referencia. Y aquí justamente y separamos la piel del orbicular, allá terminamos de trazar el triangulito de piel que vamos a resecar, hacemos la resección en boomerang, todavía nos queda, ven, un triangulito atrás de piel que quitamos de último, una vez que ya está quitada y ya resecamos la piel, entonces solamente después de que ya hemos cerrado, incluso hemos empezado a cerrar la incisión, es cuando hacemos la suspensión muscular. ¿Ven? Esta la hacemos ya casi de último. No hacemos las tres suspensiones al mismo tiempo, sino esta va casi de último, cuando ya estamos casi prácticamente cerrando, hacemos la suspensión para que ya esta zona pues se nos quede ya sin tensión al momento de cerrarla, ¿no? Que es esta la suspensión. La suspensión muscular va de último, que es la que tenemos aquí en medio. Y ya después de esto sería prácticamente ya solo cerrar la piel, quitar el triangulito de piel que nos sobra aquí en el lateral. Y, y cerrar la piel, ¿no? Aquí tenemos, aquí por ejemplo vemos, ¿no? Lo más espectacular
que tenemos un lado que todavía no hemos hecho, el otro lado ya lo hicimos y al intentar bajar la mejilla, lo importante es que no baja, ¿no? Que esa es una forma de verificar que se hizo correctamente la suspensión de la mejilla. Aquí lo tenemos. Entonces, ya tenemos esto. Ok, y bueno, esta técnica, si bien requiere una curva de aprendizaje larga, pero el resultado pues es bueno, es espectacular. Vemos acá como el paciente tenía una, un estado pues bastante, con mucha bolsa, mucho exceso de piel, falta de volumen aquí en la ojera. Entonces, esta técnica también es importante recordar que vamos a tardar, va a tardar en la recuperación. No es corta, son por lo menos 2 o 3 meses, pero al final el resultado va bien. Y tenemos este caso, pues que son estas a las 3 semanas de posoperado, ¿no? Que se ven las transiciones suaves. Luego, esta es otro caso, pues es un caso menos severo, pero a los 4 meses y luego a los 12 meses al año, ¿no? En el que prácticamente acá en esta paciente igual tenía una cirugía previa, que vemos incluso las cicatrices y todo, con la bolsa de grasa, con mucha ojera, incluso con coloración. Esto también, bueno, también hizo láser y otras cosas, ¿no? Pero pues está con transiciones importantes y suaves sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con esto pues finalizamos y muchas gracias al auditorio por estar conectados y gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. Sin duda, la blefaroplastía es un tema que sigue marcando pauta en los procedimientos estéticos y quirúrgicos para poder ofrecer resultados seguros, efectivos y personalizados de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Le agradecemos mucho por su tiempo y su conocimiento y damos lugar a las preguntas que tenga la audiencia. Claro que Recuerden sí. que el chat está abierto para sus preguntas, también WhatsApp. Esto lo leo de aquí, ¿verdad? Yo se las leo, doctor. Ok, ok, ok. Pacientes con factores de riesgo como laxitud severa de la piel o problemas previos de cicatrización, ¿qué ajustes recomienda para optimizar los resultados? Ok, de entrada, ¿no? Un paciente con laxitud excesiva, como ya comentamos en la charla, em, si de entrada una laxitud excesiva, como en la exploración física, que el SNAP test, que ya vimos el checklist, el SNAP test, el test de distracción anterior, el test de distracción vertical. Si todo esto me indica que hay laxitud excesiva, por sí misma es una contraindicación absoluta para hacer un abordaje transcutáneo. Entonces, si esto no lo puedo hacer, tengo que optar por el abordaje transconjuntival de entrada, ¿no? Si yo hago un abordaje transcutáneo en un paciente que tiene laxitud excesiva, pues obviamente mis riesgos de que ese paciente tenga luego una mal posición del párpado, ¿no? Aunque yo haga mi técnica bien, haga bien, una técnica depurada, todo, pero si había laxitud y hago un abordaje transcutáneo, pues puede ocurrirme que exista una malposición después. Entonces, ¿qué opción tengo de entrada? Intentar cambiar, ¿no? Intentar cambiar la estrategia y hacer un abordaje transconjuntival. Esa sería la mejor manera de solucionar ese aspecto. Ok, doctor.
Nos preguntan también qué técnica ha observado que tiende a generar menos complicaciones. Bueno, yo diría que, bueno, incluso el tema de esas tres técnicas que hemos comentado, por ejemplo, la técnica de Giacono, que, en las que no se hace lo que es la suspensión de la mejilla, sino que hacemos la preservación del volumen, hacemos el tema de la cantopecia, la suspensión muscular, pero no se hace la suspensión de la mejilla. Es una técnica que requiere menos curva de aprendizaje, que no es una cirugía corta, pero es una técnica que nos resuelve, como comentamos, el 80% de mis casos que presenten la bolsa de grasa, el exceso de piel, la ojera devolumizada, ¿no? Es una técnica que me resuelve el 80% de la mayoría de los casos que voy a encontrar y es la que quizás menos complicaciones me pudiera dar. De las tres, esa sería la que más utilizaría en este caso. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué opinas sobre el uso de tecnología complementaria como el láser o ultrasonido en combinación con esta técnica? Por supuesto, el láser, siempre que lo tengamos disponible, nos ayuda en todo, ¿no? Nos ayuda desde prácticamente para por ejemplo, en el proceso de cicatrización, nos acelera la cicatrización, nos disminuye la visibilidad de la cicatriz que pudiera quedar, el enrojecimiento, inclusive hasta para corregirte inclusive deficiencias técnicas que se pudieron haber tenido, que se quite menos piel de la debida y todavía me quedan arruguitas, hago un resurfacing, o sea, el láser si lo tengo, me sirve muchísimo. Con eso prácticamente te evitas volver a operar, te evitas, si lo tengo disponible prácticamente es casi lo que mejor se puede hacer para que consigas tú un buen resultado, ¿no? De tu cirugía, ¿no? Prácticamente, si se pudiera, ¿no? Casi en todos, ¿no? En todos los pacientes que operas de esta técnica, con un toquecito de láser, ¿no? Obviamente no en una sola sesión, sino en varias sesiones, según lo que presente tu caso de manera muy particular, es lo que puede acelerarte la cicatrización y inclusive darte un resultado bueno en menos tiempo, definitivamente. Super Doc, me llega otra pregunta por WhatsApp. Preguntan qué indica usted para el manejo postoperatorio en la prevención de fibrosis y de cicatrices visibles. Ok, en el manejo, bueno, el manejo posoperatorio, en el manejo posoperatorio, por ejemplo, pues Giacono describe un protocolo que a mí me parece bastante interesante, ¿no? Que consiste, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que causa la retracción, ¿no? Las anomalías, por ejemplo, de esta técnica que comentamos, ¿no? Lo principal que puedo temer es que me haga retracción el párpado, ¿no? Aunque yo haga los procedimientos, la cantopecia y todo, se me puede ir retrayendo. ¿Por qué se me retrae? La retracción es causada por la presencia de sangre entre las capas que yo separé, ¿no? Entre el septum orbitario y el músculo orbicular, ¿no? Y empezar a hacer esa contracción, esa cicatriz, me va contrayendo el párpado. Obviamente, lo primero que tengo que hacer, si me surge ¿cómo lo voy a ver? Lo tengo que monitorear, tengo que citar a mi paciente cada semana, después de una cirugía, pues
como de esas características, citarlo cada semana e ir viendo, ¿no? Por ejemplo, existencia de mucha inflamación, de mucho moretón, ¿no? Entonces, eso me indica que puede haber este acúmulo de sangrita en esta localización y hay que drenarlo. No hay que tener miedo a hacer un drenaje. No, todo está superficial, no nos hemos metido tan adentro, entonces hay que hacer drenaje de ese pequeño hematoma, de esa sangrita que se nos está acumulando para que la cicatriz interna pues no nos vaya contrayendo el párpado. Eso durante las primeras semanas. Y luego, más adelante, durante el primer mes, prácticamente cada semana hay que verlo, hay que explorar. Eh, También podemos hacer a partir de 2 semanas, 3 semanas, test de subducción forzada, ¿no? Para ver que tenga mi ojo buena movilidad y no tenga restricción. En el caso de que tenga restricción porque nos está haciendo contracción, ¿no? Nos está haciendo retracción, se puede, ya cuando describe bien, que podemos infiltrar 5-fluoracilo, por ejemplo, a dosis pequeñitas, así una mínima cosa, para ir modulando esa cicatrización. Entonces, el drenaje de los hematomas, ¿no? De la sangre que pudiera haber con una catéter intravenoso con la parte suave, muy finito, a través de la sutura que yo hice, ¿no? De manera muy suave lo puedo drenar, eso en la primera instancia, y en segunda instancia, a partir de más semanas después, puedo infiltrar, ¿no? Hago primero una primera infiltración, ¿no? Y voy checando si mi párpado, si mi ojo, lo voy moviendo más y no tengo tanta restricción. Puedo repetir más infiltraciones, más cositas más adelante, hasta cada 2 semanas, pero bueno, para ir modulando esto, ¿no? Pero esas son las acciones que pues están descritas en la literatura para combatir, ¿no? Y evitar la retracción después de la cirugía. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos nuevamente por tomarse el tiempo de compartir todo esto con nosotros y también agradecerle a la audiencia por su participación activa en esta sesión. Recuerden que sus preguntas y comentarios siempre enriquecen la experiencia de aprendizaje de Odela Virtual Academy. Y pues antes de despedirnos, queremos invitarlos al OVA de la próxima semana, en el cual empezaremos con con carboxiterapia tópica en la ginecoestética. Entonces, no se lo pierdan, va a ser una excelente oportunidad para abordar este tema que también está muy en tendencia. Y por último, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Odela Virtual Academy, en donde pueden encontrar posteriormente esta sesión de Odela Virtual Academy y otros contenidos educativos exclusivos para que sigamos creciendo el conocimiento dentro de la comunidad médica. Muchas gracias nuevamente, les deseamos excelente noche y nos vemos la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.